Les daremos un minuto de silencio en memoria de la señora Roxana Reyes Rivas, profesora de la Escuela de Computación y Ciencias del Lenguaje. Ella fue feminista y activista en los derechos de la mujer, que lamentablemente el día de hoy falleció. Muchas gracias. En la mesa principal nos acompaña Ingrid Herrera, presidenta del Tribunal Institucional Electoral del TEC, doña Crisia Abrey Jiménez, representante residente adjunta del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, señora Jensi Herrera, coordinadora del área de Ciudadanía Activa del Instituto Nacional de las Mujeres, Iliana Aguilar Olivares, secretaria académica del Instituto de Formación de Estudios en Democracia. Seguidamente escucharemos las palabras de bienvenida de la señora Iliana Aguilar Olivares. Muy buenas tardes, señora Crisia Abrey, representante residente adjunta del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, señora Jensi Herrera, coordinadora del área de Ciudadanía Activa del Instituto Nacional de las Mujeres, señora Ingrid Herrera, presidenta del Tribunal Electoral del Instituto Tecnológico de Costa Rica, autoridades del Instituto Tecnológico de Costa Rica, estudiantes, señoras expositoras, señoras y señores. En nombre del Instituto de Formación y Estudios en Democracia del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, les damos un cordial saludo y bienvenida a este espacio de reflexión académica sobre democracia y retos de la participación política de las mujeres. Gracias a todos y a todas por estar acá. Para el IFED, esta actividad tiene especial importancia por tres razones. Primero, porque se enmarca en la semana de celebración del Día de la Democracia Costarricense. No sé si todos ustedes saben que desde 1942, por decreto número 18, se instaura el Día de la Democracia Costarricense, el cual se celebra cada 7 de noviembre, con el propósito de honrar a los costarricenses que salieron con armas a defender el proceso electoral de 1889. Esta fecha es recordada por ser la primera vez en la historia de nuestro país que el pueblo se lanzó a las calles para hacer valer su voluntad en las urnas. No es esta la primera ocasión en que lo celebramos en la provincia de Cartago y nos sentimos muy honradas de estarlo haciendo hoy acá, en la sede del TEC, institución a la cual agradecemos el haber tomado la iniciativa este año de ser la anfitriona de este encuentro académico. El segundo aspecto por lo cual para nosotros es muy relevante estar hoy aquí es porque también celebramos este 7 de noviembre los 70 años de haberse instaurado el voto de la mujer en nuestro país. 70 años de que se nos reconocieran los derechos de elegir y ser elegidas. Y tercero, porque también este año celebramos el 70 aniversario del Tribunal Supremo de Elecciones, institución que ha sido garante de la democracia en nuestro país. En suma, son tres acontecimientos que marcaron la historia de Costa Rica y de nuestra democracia y que nos permiten mirar con esperanza los retos que aún persisten en el proceso continuo y permanente de su consolidación. Retos que, particularmente para las mujeres, no pueden leerse sin valorar los avances que precisamente se fueron dando en nuestro país desde 1949, con esa instauración del voto y hasta la fecha. Ha sido largo y fructífero el camino andado, pero también lo es el que resta por andar. Y desde las diversas trincheras que implica la participación política, tenemos que seguir dando la lucha. Hago votos porque esta actividad nos permita reflexionar sobre lo que sigue, sobre nuestros compromisos y que nos impulse también a seguir adelante en el ejercicio de nuestros derechos como ciudadanas de este país. Muchísimas gracias. La señora Jensi Herrera, coordinadora del área de Ciudadanía Activa del Instituto Nacional de las Mujeres, nos brindará unas palabras. Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Para el Instituto Nacional de las Mujeres realmente es un honor estar el día de hoy en estas instalaciones con un público tan diverso, conmemorando una fecha tan significativa como lo es el 70 aniversario de la aprobación del sufragio de las mujeres. Además, el 10º aniversario de la aprobación de las reformas al Código Electoral que se dieron en el año 2009. El agradecimiento a cada una de las instancias presentes el día de hoy aquí. Lamentamos desde el INAMU que esta actividad, que esta fecha coincida con la partida de una persona muy querida dentro del Instituto Nacional de las Mujeres, como ha sido el caso de nuestra querida Roxana. A ella la conocía ya hará hace 25 años, cuando estaba más o menos en las edades en las que se encuentran muchas de las chicas que están el día de hoy aquí, como una persona de lucha, como una persona que siempre buscó y luchó por un mundo de mayor igualdad y de derechos para todas las personas conforme sus diversidades. Sin más, reiterarle el agradecimiento, reiterar que esta conmemoración del 70 aniversario no solamente es una fecha que hay que conmemorar, hay que reflexionar. El acceso al sufragio de las mujeres no solamente fue una aprobación, sino que fue abrir una puerta a los derechos humanos de las mujeres, a la condición de ciudadanas. Así que bienvenidas, bienvenidos, muchísimas gracias por la invitación y esperemos que de aquí salgamos con 2 o 3 ideas fuerza, pero además con un compromiso certero de que este mundo hay que cambiarlo como lo hubiese querido nuestra amiga. Muchas gracias. Seguidamente escucharemos las palabras de la señora Crisia Bray, representante presidenta adjunta del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Buenas tardes a todos y todas. Un cordial saludo a las compañeras de la mesa principal, a los colegas del Tecnológico, del IFED, de Naciones Unidas que nos acompañan hoy, amigos y amigas. Para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo es un honor participar en este conversatorio. Este conversatorio organizado hoy por el Instituto Tecnológico con el apoyo y la sinergia de otros socios como los que nos acompañan en la mesa. Para el PNUD es muy importante celebrar no solamente condiciones de igualdad para el país, sino también espacios como estos que finalmente suman a los desafíos de la paridad en el corto y en el mediano plazo. Hace 70 años se reconoció en Costa Rica que las mujeres teníamos los mismos derechos que los hombres en la participación política, derechos a ser elegidas y derechos a elegir. Lo que hoy parece evidente para todos y todas, hace 70 años fue objeto de discusión y de debate en el seno de la Asamblea Constituyente. ¿Tienen las mujeres los mismos derechos políticos que los hombres? Eran estas palabras sujeto de debate hace 70 años. Y pareciera que fue hace mucho tiempo, pero los desafíos para lograr esas preguntas todavía siguen buscando respuestas. Largas y valientes luchas de cientos de mujeres han preparado el camino para las condiciones que tenemos hoy, pero siguen siendo condiciones insuficientes para lograr la paridad. La mayoría de los diputados de entonces, claramente todos hombres, respondieron que sí a esa pregunta, pero hoy siguen habiendo grandes brechas. Y a pesar de que lo dejaron constituido en la Constitución del 49, hoy solamente podemos decir que los desafíos en materia de participación local de las mujeres persisten. 14% aproximadamente son el porcentaje que representan las mujeres en las alcaldías, muy por debajo del resto de la región de América Latina. Por supuesto, a pesar de eso, los avances que hemos tenido hasta la fecha son motivos de celebración, pero también decía, debemos movernos hacia la reflexión. ¿Cuánto hemos avanzado y cuántos obstáculos quedan por derribar para que la igualdad de derechos que en algún momento pensaron en la Constitución sea una realidad para todas?
es el reconocimiento de que el trayecto implica dificultades, distintas para cada persona dependiendo de sus condiciones. Supone desde luego barreras que solamente nosotros sabremos de identificar y de derribar. Es obligatorio entonces reconocer que el camino de la participación política de las mujeres implica muchas maneras de emprender soluciones. Es una ruta difícil, empinada, llena de viejos y nuevos desafíos que los hombres generalmente no han encontrado. Solo para darles una tasa de referencia, las condiciones de elegibilidad para los hombres y las mujeres no son las mismas. Una mujer de cada 10 mujeres que participan es elegible en el seno de algún espacio de elección, mientras que 1 de cada 5 son elegibles. Estamos hablando de que a estas alturas persiste el doble de las condiciones de dificultades. Sin mencionar, como lo ha indicado el Foro Económico Global, que que en el mundo se requieren 202 años para cerrar la brecha de participación política. 202 años, hablamos de muchas generaciones, muchas de las cuales ni siquiera podemos imaginar nosotras aquí, para que se cierre la brecha de participación política. Entonces, ¿qué tipo de preguntas debiéramos hacernos ahora? ¿Qué pasa con las mujeres que además de su carrera política tienen que atender obligaciones de cuidado, relaciones de dependencia, con mucha mayor intensidad que los hombres y con apoyo siempre insuficiente del Estado? ¿Qué sucede con los obstáculos que se encuentran para abrirles espacio a sus candidaturas a puestos de elección, en igualdad de condiciones, incluyendo los temas de financiamiento que siguen siendo una barrera de participación, y las manifestaciones de violencia política que son crecientes y que el PNUD esta tarde pondrá sobre la mesa, siguen presentes en Costa Rica? La realidad se nos coloca de frente. Aún hoy las mujeres no representamos el 50%, a pesar de ser casi el 50% de la población. No representamos el 50% en los puestos de toma de decisión en todos los niveles de la vida política. Incluso estamos muy lejos de estar en este 50%, como antes señalaba, a nivel de los gobiernos locales. En el año 2018, el promedio de la paridad local, como antes indicaba, es de 14.5%. En nuestra región es un poco más alto. Todavía, inclusive, tenemos países en América Latina que no llegan ni siquiera a ese nivel de paridad. Me refiero a Dominica y Jamaica, por mencionar un par de ejemplos. Costa Rica, en el caso de las alcaldías, solamente logró del año 2010 al año 2016 un 2% de diferencia. Teníamos 12.3 en 2010 y en 2016 14.8%. Claro que aquí los 202 años suenan, porque vamos a un paso muy lento. Estos resultados no son tan distantes del porcentaje de las mujeres candidatas para esa posición. En 2016, por ejemplo, solo el 19% de las personas candidatas eran mujeres. Según los más recientes datos ofrecidos por el Tribunal Supremo de Elecciones, de las inscripciones recientes, 87 agrupaciones políticas presentaron solicitudes. Más o menos estamos hablando de que elegiremos 6.138 puestos en elección. Una pregunta que nos apremia: de estos 6.138, ¿cuántos de estos puestos serán ocupados por mujeres? Eso lo vamos a ver probablemente en unos meses. En el PNUD reconocemos que cuando las mujeres desempeñan un papel pleno en condiciones de igualdad en la vida social, económica y política, las economías son más fuertes y las comunidades son más inclusivas y resilientes. Y tenemos una premisa muy clara para ello: no hay desarrollo sostenible sin igualdad de género. No podemos hablar de desarrollar este país si no hablamos de las condiciones que se necesitan para asegurar la igualdad de género. Así, al frente con la Agenda 2030 para el desarrollo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es urgente pensar cómo asegurar que ese 50% de la población, estamos hablando del 50% de nosotros, se incluye y participa de manera equitativa en la sociedad. Y como estoy en un recinto universitario, no puedo dejar de señalar que hoy por hoy la mayoría de los estudiantes que se gradúan son mujeres. Entonces la excusa de la incapacidad no puede seguir estando sobre la mesa. La excusa de que hay ciertos espacios para las mujeres y ciertos espacios para los hombres tampoco puede seguir estando al frente.
En ese sentido, reconocemos que la desigualdad es injusta, que la desigualdad no es un buen negocio, que la desigualdad es un costo de oportunidad para el desarrollo, que atenta contra los derechos humanos y que afecta el desarrollo económico, social y ambiental de las naciones. Reducir las desigualdades está en los mandatos y en la razón de trabajo del PNUD. Por eso dirigimos nuestros esfuerzos para promover la participación paritaria, para asegurar que las mujeres tengan alguna mínima oportunidad de participación en las próximas elecciones municipales y para que la ciudadanía entienda y esté abierta a aceptar sus candidaturas. Bien lo señalaba uno de nuestros teóricos de referencia, el señor Amartya Sen. Consideremos que el desarrollo es un proceso de ampliación de libertades, de manera igualitaria para todas las personas. En esta visión del desarrollo entraña una reducción, por supuesto, de la pobreza, un mejor acceso a la justicia y debería significar, sin lugar a dudas, una reducción de las diferencias del bienestar y oportunidades que hoy tienen las mujeres con respecto a los hombres en diferentes ámbitos. Hoy estamos hablando de la participación política, que desde luego no es la excepción. Es mediante la representación democrática que se pueden estar representadas las mujeres y sus intereses y oír las voces, pero es que estas no son los intereses de las mujeres, estas son los intereses de la sociedad. Entonces tampoco estamos hablando de que el tema de la paridad es un problema de las mujeres o que finalmente no es un tema que le atañe a los hombres. Nos atañe por igual porque el desarrollo es responsabilidad de todos. Lamentablemente las normas sociales a veces quieren dictar que la política es cosa de hombres, que es cerrada la creencia de que las mujeres no somos buenas para liderar. Se suma además ciertas normas y entonces le dicen a una calladita más bonita y entonces suele verse a las mujeres en ciertas condiciones donde no debaten, donde no argumentan, y muchas de las mujeres que llegan al poder a veces llegan porque ha sido un comité ejecutivo compuesto por hombres los que deciden cómo deben de asignarse esos roles. Y entonces la pregunta es, ¿somos las mujeres las que estamos colocando a las mujeres? En fin, hay muchas preguntas abiertas que un recinto académico de esta naturaleza, por supuesto, va a poner al frente. Por eso, en el PNUD reconocemos que la democracia necesita la paridad, que la democracia necesita a las mujeres. Es una condición y un imperativo ético de las democracias asegurar la igualdad. Se necesita cambiar el sistema, claro. Necesitamos hablar de participación paritaria y necesitamos hablar de equidad. Para alcanzar los objetivos que el mundo se ha propuesto al 2030, es imprescindible avanzar hacia esos dos procesos y esas dos interrelaciones. La profundización y la cualificación de las democracias y la democratización de los regímenes políticos, socioeconómicos y culturales. Ambos tienen la condición de lograr la paridad y la mejor distribución del poder. Ambos tienen como condición lograr que las mujeres sean parte de la toma de decisiones. No solo como criterio cuantitativo, sino también como criterio cualitativo. Esperamos que esta actividad sume a este debate, esperamos que sea un impulso para impulsar y fortalecer la democracia, la paridad y el trabajo que viene para los gobiernos locales. En el PNUD siempre podrán encontrar un aliado, un socio estratégico con el que pueden garantizar que el desarrollo de los países va a apuntalar hacia la igualdad y que por ello es esencial asegurar la participación y la plena efectiva participación de todos, en igualdad de oportunidades, con liderazgos compartidos y en todos los niveles y la esfera política, económica y social del trabajo. Muchas gracias y mucho éxito esta tarde. A continuación, la señora Ingrid Herrera Jiménez, presidenta del Tribunal Institucional Electoral, nos brindará unas palabras. Muy buenas tardes, compañeras de la mesa principal, Crisia Bray, Jensi Herrera, Iliana Aguilar, público presente y las personas que nos siguen vía streaming. El Instituto Tecnológico de Costa Rica les da la más cordial bienvenida a esta su casa. Quiero contarles que con mucho entusiasmo, empeño y especial cariño hemos preparado esta actividad para conmemorar un año más de la democracia costarricense y en esta ocasión especial dentro del marco del 70 aniversario del voto femenino en nuestro país. Con gran satisfacción les presentamos hoy un grupo de excelentes expositoras quienes con sus aportes nos remontarán a la Costa Rica del pasado.
Viajaremos al memorable año en el que finalmente las mujeres logramos concretar el ideal de ser ciudadanas plenas y poder así ejercer el sufragio activo. Este viaje nos llevará desde el año 1949 hasta la fecha y seremos testigos de la evolución de los derechos de las mujeres, de los logros, pero sobre todo del empoderamiento que hemos desarrollado como ciudadanas participantes de la política de nuestro país durante estos últimos 70 años. Además, compartiremos vivencias de mujeres que se han destacado en puestos políticos dentro de nuestra institución o bien que participan en diversas comisiones institucionales. De la mano de ellas reflexionaremos sobre los obstáculos vividos y los retos que aún tenemos en el TEC. Finalmente, compartiremos datos importantes sobre la participación política de las mujeres en nuestro país y nuestra democracia. Esperamos que este recorrido histórico permita reconocer y valorar las luchas del pasado y meditar como sociedad costarricense sobre el camino que tenemos por delante. Muchas gracias al PNUD, al IFED y al INAMO por acompañarnos en esta actividad. Gracias. Muchas gracias. A continuación, les proyectaremos el video conmemorativo del 70 aniversario del voto femenino elaborado por el Tribunal Supremo de Elecciones, el INAMO y el PNUD. Solicitamos a las integrantes de la mesa principal pasar a las butacas para que puedan observar el video. Este 20 de junio conmemoramos los 70 años de la aprobación del sufragio de las mujeres y a todas aquellas que marcaron la historia de nuestra República. Es un día para reflexionar sobre los desafíos de los derechos políticos de las mujeres. El camino hacia la igualdad no ha sido sencillo ni libre de oposición. A pesar de su protagonismo en los movimientos sociales por la igualdad y la democracia, las mujeres estuvieron excluidas del reconocimiento de su ciudadanía plena en todas las constituciones políticas hasta 1949. El reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres en Costa Rica fue el resultado de una larga lucha de grupos de mujeres y hombres quienes creyeron que una democracia no es tal si se les niega a las mujeres el derecho a ejercer el voto. Las mujeres en Costa Rica lograron unirse y hacer suya la conquista del derecho a la ciudadanía. En 1923, Ángela Acuña Brown funda la Liga Feminista, organización que tendrá un papel fundamental en la lucha de las mujeres por hacer efectivo su derecho a ser reconocidas como ciudadanas, ser electas y participar activamente en la política. Las mujeres votan por primera vez el 30 de julio de 1950 en un plebiscito para determinar si los caseríos de La Tigra y La Fortuna seguirían formando parte del Cantón de San Ramón o pasarían al Cantón de San Carlos. 3 años después, en 1953, se realizan las primeras elecciones nacionales donde votan las mujeres y se logra su primera participación formal en la Asamblea Legislativa. Así, recordamos a todas las pioneras que dieron los primeros pasos para luchar contra las barreras de la desigualdad y hacer ejercicio de los derechos políticos. Ellas que han abierto el camino a generaciones y generaciones de mujeres para construir una Costa Rica más libre, justa y democrática. Si las mujeres tienen un papel paritario en la toma de decisiones políticas, los sistemas democráticos se tornan más sólidos y transparentes, las economías son más fuertes, las comunidades son más inclusivas y resilientes y aumenta la protección a las poblaciones más vulnerables. La lucha no se detiene. Se han dado avances vitales para la participación política de las mujeres y hacia la igualdad sustantiva. Pero aún tenemos muchos retos por delante. Por eso estamos aquí hoy, 70 años después de ese histórico logro.
Para dar un paso más, es urgente tener más candidatas en primeros lugares a puestos de elección popular, que puedan participar en política sin violencia por ser mujeres, que puedan tomar decisiones que impacten a nuestras comunidades, que tengan las condiciones políticas y jurídicas óptimas para ejercer plenamente el mandato popular conferido en las urnas. Esta conmemoración nos permite visibilizar el papel fundamental que han tenido las mujeres en la historia de la democracia costarricense. Y nos recuerda la importancia de continuar el legado de todas las que lucharon por el derecho a elegir y ser electas. El derecho a la participación política plena. ¡70 aniversario del sufragio de las mujeres! Seguidamente, la señora Arlet Bolaños, jefa de la Oficina de Información sobre Jurisprudencia Electoral y Normativa del Tribunal Supremo de Elecciones, realizará un recuento del camino recorrido de las mujeres en materia de participación política desde 1949 al 2019. Buenas tardes, gracias por su presencia. Tenemos 15 minutos para hacer un recuento de 70 años, así que sin más preámbulo iniciemos con un análisis cortito, pero con hitos principalmente marcados en lo que es participación política de las mujeres. Vamos a enfocarnos sobre todo en la parte electoral, que es la que corresponde como representación del Tribunal Supremo de Elecciones. Históricamente podríamos dividirlo y para efectos académicos en estas etapas, porque así es como ha sido más fácil encontrar cuáles decisiones han marcado ese avance en los derechos políticos y cuáles también han marcado cuestionamientos. La iniciamos con 1949, con la Constitución Política. No vamos a tocar la primera etapa de la lucha de las sufragistas y todo lo que llevó a que nos dieran el derecho al voto. Y lo que nos da a entender todo este proceso es que no fue una concesión graciosa, fue muy difícil conseguir el derecho al voto. De hecho, cuando empezaron a discutirlo en la constituyente, empezaban, bueno, derechos políticos para las mujeres. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué las vamos a ensuciar? La política es sucia, no funciona, las mujeres fueron hechas para cuidar a los hijos en la casa. Otros decían, al contrario, no, claro, ellas cuidan los hijos y nos dan a los grandes presidentes, ¿cómo no les vamos a dar el derecho al sufragio para que voten por los hombres? Entonces fueron discusiones complicadas, nunca por ser personas. Hay quienes dijeron que está bien el derecho al voto, pero a las que tenían más de 25 años. No es fácil, y hasta el momento, cuando uno habla de todas estas circunstancias, sigue doliendo que cueste que entiendan que somos personas. Pero bueno, de hecho, esa es una de las razones por las que estamos acá y celebrando y conmemorando estos 70 años. Hubo criterios importantes, tan es así que en la constituyente hubo 33 votos afirmativos y solo 8 negativos para dar el derecho al voto a las mujeres. Entonces, con esto logramos un derecho al sufragio activo y al sufragio pasivo. Sufragio activo es la acción de votar. Entonces, las mujeres pudieron votar porque se les concedió ese derecho innato como personas, pero bueno, es un reconocimiento que se obtuvo hasta el 49. Y a la vez, este derecho activo al sufragio activo lleva al derecho al sufragio pasivo, es decir, el derecho a ser electas. Entonces, se adquiere ciudadanía con derechos plenos, con deberes políticos en igualdad de condiciones formales. ¿Por qué formales? Porque están en un texto, hay una obligación jurídica de reconocimiento. ¿Y qué es lo que pretendemos? Que se logre un reconocimiento real,
no tanto formal, es decir, que se pueda ejercer libremente. ¿Qué pasó en 1950? Y esta foto, yo creo que cualquiera que hablamos siempre sobre los derechos políticos de las mujeres, no puede faltar, es doña Bernarda Vázquez Méndez. En ese momento no era doña, era una chica joven, está sonriente. Es la primera vez que una mujer vota en Costa Rica en 1950, un plebiscito importante, porque había que hablar de la anexión de caseríos de La Tigre y La Fortuna al cantón de San Carlos. Entonces, antes de una elección nacional, la primera fue en 1953, ahí es el momento clave, crucial, que debemos conmemorar. Luego, hay una etapa del 53 al 86, donde se da la primera elección nacional, en 1953. El Tribunal Supremo de Elecciones, como lo conocemos hoy, fue creado en la Constitución Política. Antes existían organismos electorales, pero no con el rango de independencia de poder y exclusividad en la materia electoral que tiene ahora el Tribunal Supremo de Elecciones. Entonces, en ese momento, en esa elección nacional, la primera organizada por el Tribunal Supremo de Elecciones, fueron elegidas 3 mujeres diputadas y por primera vez una mujer preside un comité ejecutivo de un partido político. Y no volvió a pasar sino hasta 1998. Entonces, esas circunstancias también pues, nos tienen que llamar a la reflexión para entender que los logros no fueron fáciles ni constantes, ¿verdad? Luego, en 1957, hay una mujer diputada vicepresidenta del Congreso. Posteriormente, del 53 al 86, solamente hubo 26 mujeres en 36 años que quedaron en escaños legislativos. Es demasiado tiempo para tan poca mujer en ejercicio del poder. En el 79, Costa Rica firma y ratifica la Convención para erradicar todas las formas de discriminación en contra de la mujer. Esas son las siglas de su nombre en inglés. Y en el 86, por primera vez, hay una mujer vicepresidenta de la República. Siempre habían sido hombres gobernantes y vicepresidentes, con la fórmula como la conocemos actualmente: una presidencia y 2 vicepresidencias. Y posteriormente, en esa misma elección, una mujer presidenta de la Asamblea Legislativa. Lo vimos en el video. Cuando empieza a regir la CEDAW, entonces hay obligaciones de transformar la legislación costarricense. En el 88 se redacta por varias mujeres, y eso fue también una lucha grande, que salimos a las calles. Bueno, yo estaba pequeña, pero mujeres en general salieron a las calles, y el proyecto de ley que estaba propuesto se le denominó, y esto es importante, Igualdad Real de la Mujer. Era un proyecto para esa posibilidad equitativa que estaba obligando la CEDAW a desarrollar. Tenía capítulos importantes de los derechos políticos y obligaba a que se capacitara a las mujeres en un 30%, y ya proponía la paridad en ese momento. Sin embargo, en 1990, cuando llega a la Asamblea Legislativa, el proyecto de ley no se llamará Igualdad Real, sino que parte de las discusiones y del temor de denominarlo como Igualdad Real, entonces le ponen Ley de Promoción de la Igualdad Social de las Mujeres. Y el capítulo de derechos políticos se reduce y quedan 3 artículos nada más. Por supuesto, la paridad no, ya sabemos que no existía en ese entonces. Ahí está el número de ley, y se propone reformar unos artículos del Código Electoral con el fin de que se inserte la cuota de participación política, una acción afirmativa. Es una medida compensatoria para obligar a los partidos, porque solo así, que le dieran un lugar a las mujeres en las nóminas de candidaturas, en las delegaciones y en los comités ejecutivos, es decir, lo que dirige al partido. Un 40% de la cantidad de personas tenía que ser mujer. En el 95, Costa Rica firma y ratifica la Convención de Belém do Pará,
Esta es para erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres. Entonces ya teníamos una que ratificaba contra discriminación y otra contra violencia. Las normas estaban, por eso seguimos hablando de que lo formal era maravilloso y se seguía concibiendo. Pero los partidos políticos, lamentablemente, nunca trataron de darle ese lugar elegible a las mujeres en sus nóminas de candidaturas. Tuvo el Tribunal Supremo de Elecciones que optar por, en sus interpretaciones y pronunciamientos electorales, por optar por obligar a los partidos políticos a que esa cuota del 40% tenía que venir en las nóminas de las candidaturas, porque la norma era muy amplia, entonces normalmente se interpretaba en contra de las mujeres. Así que en el 97 dicta unas actas del tribunal, unas sesiones, y regaña a los partidos y les dice: si ustedes no traen a las mujeres en ese 40%, no inscribimos sus nóminas. Es una sanción muy grave para un partido político no tener una candidatura, una presentación de papeletas o de candidatura para un proceso electoral. Luego en el 97 el tribunal dijo: ese 40%, si bien es obligatorio, no es necesario una ubicación determinada. Eso significaba que las mujeres no iban a estar encabezando las listas, porque no había una obligación. Los partidos no les interesaba, o no les interesa si no se les obliga darle primeros lugares a las mujeres. Entonces en la elección del 98 solo salieron 9 mujeres diputadas de 57 escaños. En 1998 también se reforma el Código Municipal para establecer nuevos cargos, y entre ellos nóminas plurinominales y uninominales. Eso significa que, por ejemplo, en la alcaldía se iban a elegir las 3 personas que se postularan: alcalde en propiedad, o el alcalde que iba a ejercer, alcalde primero suplente y alcalde segundo suplente. Subrayada la palabra en masculino. Normalmente así es como está sucediendo hasta la fecha. Entonces, tan fácil como decir alcaldía, ¿verdad? O alcaldía primera suplente, o alcaldía primera, o los lenguajes inclusivos o generalidades. Pero bueno, así se concibe también. Entonces, son sesgos importantes a considerar. Luego, a raíz de las posibilidades que se estaban dando tan escasas de que las mujeres participaran, entonces, en ese entonces era como un instituto de la mujer, como existía lo que conocemos hoy el INAMU, pidió al tribunal una interpretación de qué hacía con ese 40%, que por qué no se podían las mujeres tener una posibilidad real de quedar electas. Entonces interpreta el tribunal la norma y dice que el 40% va a ser en puestos elegibles, no en los pisos de las nóminas, no en las partes de abajo. A esto le conocemos como mandato de posición, y así es como el tribunal ordena que se les dé una posición. Luego aplica un criterio histórico. ¿Por qué un criterio histórico? Porque había partidos que venían sacando lugares normalmente, cuando también ahí entendíamos que había bipartidismo y partidos menores, entonces era más fácil hacer esos criterios históricos. Cuando un partido históricamente viene sacando lugares por votaciones que son bastante parejas, entonces podía estar sacando 3, 4 espacios. Entonces de esos 3, 4 espacios tenía que colocar a las mujeres en esos puestos elegibles. Por eso el criterio histórico con el mandato de posición lograron que las mujeres pudieran quedar electas. Ya en el 2001 se obliga por parte del tribunal expresamente a que en la fórmula presidencial, es decir, presidencia y las 2 vicepresidencias de la República, tenía que venir una mujer, obligatoriamente. Y sí dijo el tribunal, no importa el lugar, porque los 3 cargos son elegibles. Luego también obliga a que los partidos tenían que crear en sus estatutos el mecanismo para que las mujeres quedaran electas, la cuota femenina. Y para eso tenía que haber un orden específico. Vemos que ya en el 2002 se eligen a 19% de mujeres, 11 diputadas,
¿Por qué? Porque hubo una obligación de subir el 40%. Luego en el 2005, cuando se inscribe el partido Nueva Lucha Feminista en Costa Rica, la mayoría eran mujeres en sus nóminas. El registro civil dijo no se puede inscribir porque supera el 40% y la orden es solo 40%. Entonces las mujeres apelan en ese partido. El tribunal, en su posición jerárquica, resuelve y dice la cuota mínima es un piso, no es un techo. A las mujeres siempre les ha costado, así que no hay forma de prohibir cualquier máximo de participación de mujeres. Es una resolución bastante interesante. Bueno, ahí están los números y dice esto no prohíbe la participación de hombres, es un espacio para participación de mujeres y así tiene que entenderse. Cuando en el 2007 se vuelve a reformar el Código Municipal, entonces ahora las alcaldías en suplencia ya no se van a llamar así, sino vicealcaldía primera y vicealcaldía segunda. Bueno, el código dice vicealcalde primero y vicealcalde segundo. La vicealcaldía primera va a ser remunerada. Entonces hay un interés también de mayor participación, porque antes no era remunerada, era solamente suplencia las alcaldías en suplencia. Ahora iban a ser remuneradas la primera vicealcaldía. Entonces hay un interés de participar. Por eso son hitos importantes para poder analizar los intereses de estar en los puestos de mayor jerarquía municipal, a propósito de las que ya vienen. En el 2009, por primera vez, hay una mujer a la candidatura a la presidencia con posibilidades reales de quedar. Y en el 2009, en septiembre, el 2 de septiembre específicamente, entra en vigencia el Código Electoral. El nuevo, decimos todavía, aunque tenga ya 10 años, porque el otro venía desde 1952, así que en realidad es bastante nuevo aún. Obliga la paridad y la alternancia. Entonces, la primera vez que se da una elección con paridad y alternancia es en el 2010, la municipal, porque el código se aprueba en septiembre, pero en febrero ya era muy pronto para obligar esa paridad y alternancia, en febrero del 2010 que iba a ser la elección. Entonces no aplica para regidurías, ni presidencia, ni diputaciones, como estaba antes estructurada la elección, sino solamente para las elecciones municipales de todos los cargos en diciembre. Luego, en el 2014, es la primera vez que una elección nacional aplica la paridad y la alternancia. ¿Cuál paridad y cuál alternancia? La paridad es el principio establecido como obligatorio dentro del Código Electoral, es decir, 50% de hombres y 50% de mujeres iban a estar en las nóminas de candidaturas. Para remontarnos solo a lo del proceso electoral. El tribunal señala que hay principios que hay que combinar. Entonces estaba el principio de autorregulación partidaria y en un artículo del Código Electoral, específicamente el 148, establecía que los partidos políticos iban a establecer los encabezamientos de las papeletas o de las nóminas. Entonces, entendiendo esa autorregulación partidaria, aplicaba la paridad vertical y el mecanismo de alternancia, es decir, si encabezaba una mujer, quien seguía era hombre, mujer, hombre o viceversa. Entonces, cuando pasa el tiempo y vienen todas las posibilidades electorales, y ahora lo vamos a ver al final en unos números que siempre pues, son importantes para ilustrar, se dan cuenta que tanto partido político que empezó a surgir luego de que finalice el bipartidismo, hace que se diluya mucho el voto. Entonces empiezan a perder ese criterio, esos lugares históricos que los partidos venían teniendo de sacar los espacios. Entonces empiezan a elegirse solamente las personas que están en los encabezamientos de las nóminas. Y para sorpresa, entre comillas, quienes encabezaban eran hombres. Entonces dejaron de salir mujeres. Tan es así que cuando se implementa la paridad ya obligatoria, es decir, 50%, va a menos de la cuota del 40% la primera elección con paridad de la Asamblea Legislativa. ¿Qué significa esto? Que los encabezamientos no venían mujeres, además de todos los sistemas de proporción de elección de los escaños. Entonces, en el 2016, el Tribunal Supremo de Elecciones, ante esta cuestión histórica y ese diálogo jurisprudencial que se da también con la propia Sala Constitucional, establece que el principio de paridad ya no va a ser solamente vertical, sino también horizontal. Como eran 7 provincias y en el 2016 varía
y la elección primera se da, la primera nacional, que se da separada de las municipales, iban a elegirse las 57 diputaciones y las 3 encargos de presidencia. Entonces, en ese momento, señala que las 7 provincias del país por las que se eligen las diputaciones iban a tener obligatoriamente a 3 de las provincias encabezando un sexo, un mismo sexo, y las otras 4 el sexo contrario, porque era un número impar. Entonces ahí pues la paridad se acercó mucho más. Eso era para las elecciones presidenciales y de diputaciones. En cuanto a los cargos uninominales, es decir, los que se eligen con una sola persona en el cargo, es decir, en este caso, presidencia y vicepresidencias, no puede haber paridad, son 3 personas. Entonces, si quien era presidente o candidato a presidente era hombre, entonces la primera vicepresidencia o segunda iba a ser mujer. Siempre iba a haber una sola persona que fuera del sexo contrario, obligatorio. En el 2019, es decir, este año, a inicios del año en febrero, el tribunal vuelve a interpretar los artículos 2, el 52, un par de incisos, el OLN y el 148, para variar esos alcances de la paridad. Entonces dice, bueno, está bien, está la regulación autopartidaria o la autorregulación partidaria. Entonces, pues ahí ya hay una obligación, porque nos están demostrando los partidos y los criterios históricos de los resultados electorales que no están poniendo mujeres en los encabezamientos. Entonces, interpreta esa paridad horizontal también para las elecciones municipales, pero al ser en febrero y la elección municipal en el 2020, ya los partidos venían con sus asambleas en camino, entonces iba a ser muy difícil que todo variara, y el tribunal dimensiona los efectos para el 2024. Así que la próxima elección del 2020 todavía va a aplicar el mecanismo de paridad vertical, no el horizontal. Para el 2024 sí ya hay una obligación para que los partidos implementen en sus estatutos y en sus asambleas la paridad horizontal en los términos en que el Tribunal Supremo de Elecciones se los está ordenando. Y aquí vienen los números que les hablaba, y vemos la diferencia de este recuento histórico en las diputaciones, que es donde mejor se refleja la situación. Vemos que los cambios que se dan, la cuota empieza a regir en el 90, ¿verdad? Entonces la elección del 94 hizo un reflejo específicamente, pasa de 7 a 9 escaños, luego en el 98 a 11 escaños, en el 2002, cuando ya se da la orden de un mandato de posición, pasa a 20 escaños. ¿Qué pasa en el 2014? Cuando la elección empezó con la paridad, bajó de 22 escaños que teníamos con las cuotas del 40% obligatoria a un 19 diputadas en la Asamblea Legislativa. Y ahora, la última elección en el 2018 de diputaciones ya refleja casi esa mitad de mujeres en la Asamblea Legislativa, o sea, un 45% del 50, es decir, 26 de 57 personas. Así que lo importante de las cifras, nada más para hacer el recuento, el derecho a elegir impulsa el derecho a ser electas, a tener ciudadanía plena con derechos electorales. La cuota es una medida temporal, compensatoria, no puede ser permanente. Busca reducir, ¿verdad?, para alcanzar una igualdad real, no podemos dejarla como un status quo. Luego tenemos la paridad, es una medida representativa para compartir el poder entre mujeres y hombres, y es un reflejo de realidad, ya no tendríamos ni que verlo como una cuestión de género. La mitad de la población costarricense somos mujeres, ¿por qué no se puede reflejar? Entonces no es un asunto ya de género, es de igualdad, es de realidad, ¿verdad? Y el gran reto, ¿verdad?, ¿qué queda? Pues ser electas y mantenerse en los cargos. ¿Cómo pueden venir ahora las nuevas preguntas? Porque se pueden ir respondiendo en el camino, pero siempre van a seguir surgiendo. ¿Cómo se mantienen? ¿Cómo mantener esa paridad? Una cosa es la candidatura, otra cosa es mantenerse en los cargos. Entonces, para eso es importante el ejercicio pleno de los derechos, la capacitación, todos los temas de dignidad humana y de derribar prejuicios.
en general los dejo con esta reflexión de la Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing. La participación igualitaria de la mujer en la adopción de decisiones no solo es una exigencia básica de justicia o democracia, sino que puede considerarse una condición necesaria para alcanzar los objetivos de igualdad, desarrollo y paz. Sería todo. Muchas gracias. En estos módulos de la página del tribunal está toda esta información. Igual, con todo gusto, se las hacemos llegar cuando lo necesiten. A la hora.